Vamos a hablar ahora de un tema muy serio. Ivette González Flores, la directora ejecutiva de la Asamblea Permanente de Personas con VIH, por si acaso somos vecinos de Jaguar de San Lorenzo, así que ella es de Jaguar también. Y honestamente, esta historia es un poquito difícil para mí tocarla porque es como esto no puede ser. O sea, no puede ser que de verdad estemos jugando con los medicamentos de los pacientes de VIH, que en un momento dado se consideró una enfermedad fatal y gracias a esos medicamentos precisamente es que se ha convertido en lo que llaman una enfermedad catastrófica, una enfermedad donde, como yo con la diabetes, si me medico, puedo vivir y tener una vida totalmente próspera, normal, totalmente productivo. Y hoy día, vivir con VIH implica que puedes ser una persona como cuando tienes asma. Si tienes tus medicamentos, vas a estar bien. Pero los medicamentos vuelven a estar en peligro. Con nosotros, precisamente, González Flores. Hola. Hola, Che. Ok, yo sé que te enteraste a través de buscar en la página de la Junta de Control Fiscal que de repente van a cambiar el mecanismo en que le dan los medicamentos a ustedes. Y esto obviamente son medicamentos que es la diferencia entre vida o muerte. Esa es la verdad. Correcto. Y ustedes no lo han orientado, no han explicado nada y ahora esto va a cambiar y por tanto los medicamentos se ponen en riesgo. Es correcto. No solamente, quiero hacer la aclaración que se ponen en riesgo, no solamente los medicamentos para las personas que tenemos VIH, sino para cualquier persona que tenga una condición catastrófica y que sea participante del plan de salud del gobierno Vital o de un Advantage Platino que tiene también Vital contenido. Y pues sí se ponen en riesgo porque en el caso de VIH nuestros medicamentos son provistos a través de un programa federal que se conoce como ADAPT y que es administrado por el Departamento de Salud. ADAPT compra nuestros medicamentos al bajo costo y ACES les reembolsa a ADAPT. Entonces, ADAPT lo distribuye a través de las diferentes clínicas, a través de 51 centros especializados en tratamiento de VIH. Estos centros no tienen que invertir ni un centavo porque ADAPT es quien compra. Pues mediante este nuevo mecanismo... Estos son fondos federales. Fondos federales Ryan White Part B. Entonces, ahora ACES pretende implementar empezando el 1 de enero del 2023. O sea, el gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Salud, a través de ACES. A través de ACES pretende comenzar un nuevo mecanismo que se conoce como NDRP, por sus siglas en inglés, que significa Programa de Reembolso de Medicamentos bajo Medicaid. Y este programa implica que entonces ya ACES no va a tener este contrato con ADAPT después de 15 años, ¿verdad? No va a tener el contrato con ADAPT y ACES va a recibir el descuento directamente de las farmacéuticas. Para este proceso, ACES tuvo que hacer una contratación de un nuevo PBM que se llama Abarca. Pero curiosamente, este PBM es también lo que se conoce como el RA, el Rebate Aggregator. O sea, la misma compañía, Abarca, es la que va a hacerle recomendaciones a ACES de que va a tener en el formulario de qué medicamento y es la misma que va a negociar precios con las farmacéuticas. Entonces hay como que un choque en cuanto a las funciones. Vamos a explicar esto porque yo sé que tú lo entiendes muy bien. PBM o PBM, como ya le menciona, es el plan médico tuyo te dice, esta es tu cubierta de medicamentos y ellos nombran a esta empresa, Abarca, MC21 y otras tantas que hay en Puerto Rico, para que te negocie la parte de los medicamentos. O sea, la parte de los medicamentos, el plan médico no es quien lo hace, sino que contrata a otra gente para que esa gente se encargue de la parte de los medicamentos. ACES está contratando a Abarca para que se haga cargo básicamente de todos los medicamentos del sistema de salud de Puerto Rico, cambiando la empresa que estaba antes, que era MC21, ahora es Abarca, y también está incluyendo esta parte. Entonces, lo que tú estás planteando es que ahora los centros que distribuyen estos medicamentos tendrían que entonces básicamente pagar para que Abarca pida un rebate y entonces en ese proceso esa gente tenga que sacar millones de dólares de su bolsillo. Sí, las clínicas tendrían que buscar millones de dólares mensuales de su presupuesto para proveernos a nosotros los medicamentos para que ACES entonces les reembolse. Por darte un ejemplo, mi terapia tiene un costo
en el mercado de $5,000 mensuales. Si tú tienes una clínica especializada en VIH que tiene 500 pacientes, ponle un promedio de los $5,000 por paciente, tiene que buscar $2.5 mensuales. 2.5 millones de dólares. Millones de dólares mensuales. Que hoy día no tiene que buscarlo. Que hoy día a través de ADAP... Y ACES se los repagaría, o sea, se los reembolsaría, pero cuando ACES se los reembolse, que típicamente sabemos que el gobierno reembolsa... Exacto. Ok. Y eso, obviamente, ustedes están preocupados de que, o sea, los medicamentos no les lleguen. Bueno, es que en algún momento va a ocurrir porque ninguna de nuestras clínicas puede sostener el tener un presupuesto para proveer los medicamentos de esa manera para nosotros. ¿Ustedes han hablado con Abarca? No hemos tenido conversaciones con Abarca. El martes, luego de un viacrucis horrible donde nos tuvieron policías de Puerto Rico y estábamos citados por el secretario de Salud porque le pedimos una reunión sobre esto. Estaba también la señora Edna Marín, directora de ACES. Teníamos prensa con nosotros, no nos permitieron la prensa, así que el secretario de Salud tampoco estaba. Pero luego de un viacrucis de 4 horas tuvimos reunión con el secretario de Salud donde él terminó admitiendo que el MDRP no favorece a Puerto Rico. Así que nosotros estamos solicitando y queremos pedirle al señor secretario de Salud, doctor Carlos Mellado, y a la directora de ACES, Edna Marín, que cumplan con el compromiso que hicieron con las personas con VIH y con las personas participantes del Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico Vital, de que van a solicitar un waiver para que Puerto Rico sea eximido, sea exento de la implementación del MDRP. Ok, básicamente entonces sería que esto es una disposición federal y tenemos que buscar la manera de que en Puerto Rico funcione porque, de nuevo, si ACES fuera, y si el gobierno de Puerto Rico pagara los reembolsos al día, pues quizás se pudiera buscar algún mecanismo. El problema es que la historia de nuestro país es que el gobierno tarda 6, 7, 8 meses, un año en pagar. Y entonces, ¿qué pasa? Que sí me pagas, pero si me pagas dentro de 6 meses, yo no puedo sobrevivir 6 meses. ¿A quién me presta 10 millones de pesos? Pero hay que hacer la aclaración, Jay, que cuando CMS, el gobierno federal, bajo legislación federal, está diciendo que Puerto Rico como territorio puede implementarlo, le da la opción a Puerto Rico a decidir participar o no. Solamente hay que solicitar un waiver, es opcional. No, que nos metimos ahí sin estar preparados, listos y sin haber orientado al... Sin Esa parte no la sabía. Lo otro sí, pero... o sea, que teníamos la opción, no lo sabía. Si es opcional, tiene que justificar por qué no. Pero Puerto Rico no tiene, ACES no tiene los fondos y el secretario de Salud reconoce que el dinero no está. Básicamente es lo que nos pasa con FEMA. FEMA opera con que tú pagas adelante y después te reembolsa. Puerto Rico, ahora mismo gran parte de las mejoras que nos correspondía hacer no las hemos hecho porque no tenemos los chavos para pagar y después nos reembolsen. Y lo que está haciendo es los medicamentos, diciendo básicamente lo mismo, no te preocupes, yo te los reembolso. Sí, pero ¿cuándo el gobierno de Puerto Rico va a reembolsar? Que obviamente sí. Y es importante decir que al final de este efecto dominó, quienes estamos somos nosotros, las personas con VIH, como bien explicaste. Y todas las enfermedades catastróficas. Y todas las enfermedades catastróficas. Sin medicamentos para VIH no hay vida ni para ninguna otra condición de salud. Yo quiero que el secretario de Salud, vuelvo y emplazo más al gobernador de Puerto Rico que atienda este asunto y que se entienda de una vez y por todas que no estamos hablando de vehículos, de artículos que con la salud no se negocia. No, esto es vida. Y que de esto depende la salud y la vida de seres humanos. No somos números. Somos personas. Y que, de nuevo, o sea, personas que pueden ser totalmente productivas, trabajadoras y que las necesitamos trabajando y echando para adelante. O sea, o sea, de nuevo, pero sin medicamentos no pueden. Y Jay, en el 2006-2007... cuando ese era el sistema que había y nosotros dependíamos, nuestros medicamentos de ACES nos dejaron sin medicamentos. Habían listas de espera para pacientes tomar medicamentos y la solución a ese problema en ese momento fue este contrato que existe actualmente entre ACES y ADAP. Y estamos volviendo atrás para el sistema que no nos funcionó ya en el 2005. Que no nos funcionó. Y